versículo 1 al versículo 3. Amén. Y lo leemos en reverencia a la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque estamos aquí congregados, Señor, para adorarte, para alabarte y para glorificarte. Gracias por la salvación de nuestra alma y porque podemos estar aquí recibiendo tu palabra. Abre nuestro corazón y nuestro entendimiento para recibirla, Señor, para que produzcamos frutos, Señor Jesús. Todo para tu gloria y para tu honra, para extensión de tu evangelio, Dios mío, para edificación de la iglesia. Gracias te damos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Puedes sentarse. Vamos a ver otro cuadro más de la iglesia, ¿verdad? Amén. Esa iglesia que se estaba gestando, ¿verdad? En los evangelios. Amén. Vimos la semana anterior cómo la iglesia es ¿verdad? Un espacio, un reino de ¿qué? De judíos y de gentiles. Amén. Vamos a ver cómo la iglesia tiene un mensaje claro y definido. La iglesia proclama arrepentimiento y fe. Amén. Hoy, ¿verdad? Desde hace las últimas décadas, donde vemos como el evangelio, ¿verdad? Se está aguando, se está azucarando y ya la palabra arrepentimiento no se usa. Amén. Vemos como ya, incluso, ¿verdad? Instituciones religiosas dicen que todos, no hace falta de que se arrepientan, todos somos hijos de Dios, solo que tienen que saberlo. Amén. Esa es la última encíclica, ¿verdad? Por ejemplo, del Papa, ¿verdad? Eso es lo último que ha escrito. Amén. Que todos somos hijos de Dios, solo que tenemos que decirle a la gente que lo sepa. Amén. Pero vemos como, vamos a ver bíblicamente, que ese no era el mensaje original de la iglesia. Amén. Necesita que se siga predicando el arrepentimiento. Amén. Por eso vamos a ver cómo la iglesia, ¿verdad? Proclama, ¿verdad? Debe proclamar ese arrepentimiento y la fe. Ese fue el mensaje inicial de Juan el Bautista, como hemos visto en Mateo 3. Amén. Vemos como, ¿verdad? Aquí estaba hablando, ¿verdad? Así que en aquellos días vino Juan el Bautista. ¿Y cuál era su mensaje? Arrepentido. Amén. Amén. Arrepentido. Por eso es tan necesario. Vemos que Juan el Bautista fue el primero en proclamar el arrepentimiento en los inicios ya, ¿verdad? En los albores, en la gestación de la era cristiana. Amén. Su misión era esa precisamente, preparar los corazones para que recibieran al Mesías. Por eso, para nosotros Juan el Bautista es un ejemplo digno de imitar, porque nosotros estamos llamados a proclamar también el mismo mensaje. Amén. Y debemos cumplir con nuestro deber, aunque la gente no nos aplauda. Porque si usted sigue leyendo, ¿verdad? Vemos cómo se describe, ¿verdad? Cómo iba vestido con piel de oveja, ¿verdad? Comía una dieta, ¿verdad? Era saltamontes, cigarras, con un poco de miel, vivía en el desierto, amén. No es que hoy nosotros tengamos que ir, por ejemplo, vestido así. Esa era la vestimenta, ¿verdad? Por eso se vistió así, porque para el pueblo judío sabía que esa era la vestimenta de los profetas que proclamaban juicio, amén. Entonces era muy significativo, ¿verdad? Nosotros no es que vayamos vestidos así, pero sí que tenemos que tener una vida que concuerde con el mensaje que proclamamos, amén. Y sobre todo, lo que hace de su estilo de vida no era aplaudido, amén. Y nosotros no podemos esperar aplausos porque le estamos diciendo a las personas, por el camino que vas no vas bien. Amén. Pero ahí es el camino correcto, amén. Vuélvete de ese camino, que eso es arrepentimiento, amén. Entonces eso no va a gustar, ¿verdad? Eso no vamos a salir aplaudidos, amén. Pero tenemos que proclamarlo, amén. Así que vemos como nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener una idea clara de cuál es el mensaje de la iglesia, cuál es el mensaje de Jesucristo y presentarlo a sí mismo definido, claro, ¿verdad? Ese plan de salvación, amén. Y él lo hacía arrepentido, amén, arrepentido.
Ese fue el mismo mensaje inicial de Jesús. Amén. Si nosotros, por ejemplo, vamos a Marcos 1, también Jesús, ¿verdad?, habla de eso mismo. Alguien que pueda leer Marcos 1, 14 y 15. Ese fue el mismo mensaje que Jesús empezó a predicar. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estaba proclamando lo que hoy nosotros tenemos que proclamar. Amén. El pecado, la maldad, el hombre se ha apartado de Dios. Ahora, arrepentíos. Amén. ¿Qué significa arrepentimiento? Viene del término griego metanoia, que significa cambio de mente. Amén. Es si usted dibuja medio círculo, ¿verdad? Yo estoy en este punto y el arrepentimiento es que me doy cuenta de que voy por mal camino, de que tengo, ¿verdad?, que volverme de ese camino. No un camino alternativo, no solo unos grados, tengo que volver 180 grados. Amén. Amén. Y eso, claro, a la gente, imaginaos que le tienes que decir a la gente cómo tienes que cambiar todo su mundo, todo su estilo de vida. Aleluya. Eso no nos gusta. Amén. Por eso muchos no quieren cambiar, sabiendo que están mal, pero no lo hacen. Amén. Amén. Pero nosotros tenemos que declararle así: el reino se ha acercado, arrepentíos. Amén. Creed, porque vemos que el arrepentimiento va con la fe, como veremos. Amén. Y es por eso que el Señor así es presentado, ¿verdad? Según Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. El llamamiento del Evangelio empieza con el mandato a todo ser humano para que se arrepienta de su maldad y busque el socorro divino provisto en la obra redentora de Jesús. Cuando el hombre escucha ese llamado de Dios y se vuelve a Él, automáticamente se aleja del pecado. Amén. Por eso hemos dicho que arrepentimiento es cambio de mentalidad. Amén. Amén. Y es por eso que gráficamente usted dibuje medio círculo. Cuando yo me alejo de Dios, me acerco al mundo, me acerco al pecado. Pero cuando me alejo del pecado, me acerco a Dios. Amén. Por eso es ese punto. Eso es arrepentimiento. Amén. Tiene que haber, ¿verdad? Tú tienes que llegar a decir: es verdad, por el camino que voy no voy a ningún lado. Amén. Así no voy a obtener la salvación de mi alma. Sé que estoy mal. Cuando tú vienes y volviendo en sí, ¿verdad?, das ese cambio, ese giro. Amén. Eso es arrepentirse, volverse a Dios y darle la espalda al pecado. Amén. Eso fue lo mismo que dijo Isaías. Vamos a Isaías 55:7, que además este pasaje es precioso. Subráyelo, ¿verdad? Esa es la esencia. Ya vemos como hasta en el Antiguo Testamento ya estaba la esencia del Evangelio. Amén. Que era arrepentimiento. Vamos a leer Isaías 55:7. Aleluya. Deje el impío su camino y el varón inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será grande en perdonar. Deja tu camino y vuélvete a Dios. Amén. No hay otra opción. Por eso no hay muchos caminos. No hay muchas opciones. Amén, aleluya. ¿Verdad? O vas para acá o vas para allá. Amén. Así que cuando tú dejas tu camino de pecado y te vuelves a Dios, eso es arrepentimiento. Amén. Sin embargo, vemos como en el tiempo de Isaías, pues no cambiaron. En el tiempo de Juan el Bautista y Jesús, hubieron gente que no quiso cambiar. Y hoy lo estamos viendo también. Amén. Porque vemos, hermanos, que ahora, ¿verdad?, las crisis que estamos pasando, los momentos tan difíciles que estamos pasando, tampoco se están viniendo a Dios. Están diciendo: Señor, no están buscando, amén, para que usted vea, hermano, cómo está, ¿verdad?, la maldad del hombre. Y ese fue el mensaje también del Espíritu Santo. Vamos a verlo en Hechos 3:19. Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados,
pues que los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor son venidos. Así que vemos, Pedro primero tuvo que enfrentarse a la multitud en el aposento alto, exhortándolo al arrepentimiento, ¿verdad? Sí. Cuando recibieron, ¿verdad?, ese bautismo del Espíritu Santo, Hechos 2:38, empezaron a decir, mira, estos están ebrios, no, pero si es todavía de día, no han bebido. Y entonces dijeron, es que hemos sido llenos del Espíritu. Y empezó a dar esa palabra, Pedro, ¿verdad?, donde 3.000 fueron convertidos. Pero ¿cuál fue el mensaje? Arrepentidos. Porque ese Cristo al que vosotros crucificasteis es el Cristo del que decían los antiguos, del que decían los profetas, efectivamente ha venido a la tierra, ha muerto por nuestros pecados y ahora nos ha dado vida. Arrepentidos. Amén. Y muchos de ellos creyeron, como 3.000. Amén. Aquí habían sanado, ¿verdad?, al cojo que estaba por tantos años en la puerta del templo, ¿verdad? Y empezaron a decir que mira, que sí lo ha sanado, que no. Otra vez le da el mensaje arrepentido. Amén. Y además lo decía, ¿verdad? Vemos como predicó, ¿verdad?, con esa autoridad que da Dios, ¿verdad? Porque Él mismo testifica y dice, vosotros que crucificasteis, ¿verdad? Jesús, ¿verdad?, que vino a la tierra de verdad, es el que vosotros crucificasteis. Amén. Pero ¿dónde enfatiza? ¿Qué mensaje enfatiza? Arrepentido. Amén. Primero le tiene que exponer cuál es el error. Amén. Por eso no solo vale decir, tú estás mal, arrepiéntete, sino, no, le tienes que exponer toda la humanidad pecado, ¿verdad? Hacerle como una pequeña introducción. Amén. Para después presentarle, ¿verdad?, esa alternativa. Por eso vemos como la importancia del arrepentimiento no se oculta en el Nuevo Testamento, al contrario, se proclama como un mandato divino que nadie puede evadir. Amén. Amén. Por eso vemos como aquí Pedro, tanto la primera vez en Hechos 2 como en Hechos 3, vemos como desafía, ¿verdad?, al pueblo que lo rodeaba, denunciando la ignorancia y la incredulidad de ellos. Pedro hablaba así al pueblo que tenía conocimiento, que había estudiado, ¿verdad?, la ley, que sabía de los profetas que habían testificado que tendría que venir el Mesías, que tendría que ser muerto. Amén. Por eso les declara la ignorancia. ¿Cuánto hay a veces en la iglesia, verdad? ¿Cuántos llamados cristianos pero están en la ignorancia? No ha habido un arrepentimiento, ha habido un cambio de nombre. Porque a veces, ¿verdad?, yo antes era de tal religión o no era de ninguna religión y ahora soy de esta religión, ¿verdad? Pero no ha habido un cambio de mente. Amén. Siguen en sus costumbres, sus hábitos, en sus quehaceres, en su estilo de vida, en sus pensamientos. Amén. Y no está Dios en medio de todo eso, de sus pensamientos, de sus actos, de su vida. Amén. Entonces eso no es un arrepentimiento. Amén. No es solo cambiar de iglesia, no es solo cambiar de religión. Tiene que haber un cambio de mentalidad, amén, de acción. Amén. Tenemos que volver a Dios, el único camino. Amén. Por eso vemos cómo, ¿verdad?, ahora el Cristo resucitado y glorificado demandaba solo una cosa de ellos: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y esa misma promesa está vigente hoy. Amén. Y por eso nosotros debemos de proclamarla. Gloria a Dios. Hoy más que nunca no podemos callarnos. No podemos callarnos de decir, esto es lo que quiere el Señor. La tierra está gimiendo, el ser humano está gimiendo, esto va de mal en peor. Solo hay una salida: volvernos a Dios. Amén. Volvernos a Dios, volvernos a Dios. Amén. Y habrá gente que lo acepte y que diga, efectivamente, habrá gente que lo rechace. Habrá gente que se autojustifique, amén. Pero nosotros tenemos que saber, tenemos que pensar que esa es nuestra misión. Amén. Amén. Proclamarla. Amén. Así que vemos, ¿verdad?, algo que nos podemos preguntar, ¿verdad? ¿Qué le podemos contestar a los que niegan la importancia de la predicación del arrepentimiento hoy? Pastores, si nos vamos al ámbito de la iglesia, ¿verdad?, muchos líderes incluso dirán, es que decirlo así suena muy fuerte, parece que lo estoy acusando, entonces mejor no, vamos a dejarlo. ¿Qué le podemos decir, hermano? Nos podemos ir al pasaje de la Biblia que dice, el atalaya
Que no diga que viene el mal y viniere. El que muriere, esa sangre va sobre ti, amén. Pero si tú avisas y no quieres oír esa sangre, pero si nos vamos, hermanos, ¿a cuántas personas no les predicamos de Cristo? Les decimos que tienen que cambiar su estilo de vida, les decimos que tienen que volverse a Dios, que dicen, no, eso es para los delincuentes, ¿verdad? Para los asesinos, para los muy malvados, amén. ¿Qué les podemos contestar a ellos? Amén. Piénselo, amén. Santos. Piénselo. Aleluya. Una orientación. ¿Cómo fue que usted vino a Cristo? ¿Cómo fue su arrepentimiento? Si a lo mejor le predicaban o lo rechazaban, o cómo vino al Señor, amén. Ahí le puede dar muchos detalles de cómo cuando usted estaba en las tinieblas, ¿verdad? Pero vino a la luz admirable, Amén. amén. Y una de las cosas básicas, ¿verdad?, que necesitamos, hermano, es la obra del Espíritu Santo. Amén. Porque hemos dicho que ese es el mensaje de la iglesia primitiva, de la iglesia que se estaba gestando cuando vino Cristo. Juan el Bautista predicó arrepentimiento, Jesús predicó arrepentimiento y los primeros discípulos, la iglesia recién formada, predicó arrepentimiento. Amén. ¿Qué tiene que predicar la iglesia del siglo XXI? Arrepentimiento. Amén. Pero vemos que el arrepentimiento y la fe provienen del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver primero la respuesta. ¿Cómo yo respondo al llamado de arrepentimiento? La obra del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a leer Mateo 3, 5, 7. Volvemos, ¿verdad?, a la predicación de Juan el Bautista. Mateo 3, 5, 7. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y todas las provincias de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían y se bautizaban, le decían: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Así que el mensaje, ¿verdad? Eso es lo que estaba predicando Juan el Bautista, y vemos como las multitudes que concurrían eran realmente numerosas. Amén. Dice que salía de Jerusalén, toda Judea, ¿verdad? Quiere decir que mucha gente de esas ciudades estaba expectante, estaba como diciendo, wow, ¿hace cuánto tiempo yo no he escuchado este mensaje? Amén. Amén. Y vemos cómo iban, ¿verdad? Muchos irían por ver, por mirar un fenómeno nuevo, pero muchos verdaderamente dirían, mira cómo están los fariseos y los saduceos, ¿verdad? Porque ya se veían que no estaban. Ellos exigían cumplir la ley, pero ellos no la cumplían. Verían la pobreza que había en el pueblo de Israel. Amén. Cuando el Señor lo ha llamado una nación de reyes y sacerdotes. Vería la decadencia física, mental, emocional y espiritual, como lo que vemos hoy, hermano. Hay decadencia. ¿Sabe por qué? Porque los cimientos se han erosionado. Cuando una sociedad se le van los principios, hermano, establecidos por Dios, se quitan los valores y se entra el todo puede y el todo vale, olvídate, que hay decadencia. Hemos ya estudiado, ¿verdad?, en ocasiones anteriores. ¿Qué pasa? Crece la violencia, ¿verdad? Crece, hermano, la decadencia en instituciones como la familia. Todo eso, hermano, por el pecado. Así que yo creo que la generación de Juan el Bautista, que tendría un poquito, ¿verdad?, que había estudiado, ¿verdad?, según la palabra, cuando iban a la sinagoga o al templo y escuchaban y decían, pero aquello que fue para aquel tiempo, aquello que solo las promesas de Dios era para la época de Moisés o de los profetas, yo me imagino que esa generación estaría como nosotros hoy. No, era también para ellos. Por eso cuando Juan el Bautista iba predicando, el espíritu de ellos ardía, por eso lo seguían. Amén. Y por eso vemos que la predicación de Juan el Bautista, hermano, ¿cómo era? Era severa, hermano. Él no se callaba. Hemos leído cómo le hablaba, hermano, a los fariseos, que eran los encargados de la ley, los que se supone que ellos tenían la verdad y la enseñaban. Le decía generación de víboras. Él no temía perder su popularidad. Él no temía perder de que se le fueran las masas y de que ya se le acabara el ministerio. Amén. ¿Cómo le hablaba al líder político de su ciudad, de su país? ¿Qué le decía?
estás mal, está en adulterio, la mujer que tienes no es la tuya. Amén. O sea, el mensaje era fuerte, pero ¿cómo iban? Porque había algo en el espíritu que decían, esto es lo que necesita nuestro pueblo, esto es lo que yo necesito. Amén. Por eso, hermanos, la respuesta al arrepentimiento, ¿verdad? Cuando escucha el mensaje, es movido por el Espíritu Santo. El espíritu que está callado, ¿verdad? En esta sociedad que se acalla con tanto ruido, con tanta tecnología, ¿verdad? Con tanta infoxicación, con tanto comprar, con tanta cosa material. En el fondo, cuando estamos un poquito callados, ¿verdad? Tenemos que pensar y meditar. Y el mundo está así hoy. Que por eso cuando le da una alternativa, le presentas que es un Dios poderoso. Amén. Le presentas que no puede seguir así. Efectivamente dice, es verdad. No puedo seguir así. Por eso no podemos dejar de proclamarlo. Claro que habrá gente que no quiera, pero habrá gente que sí que piense y que diga, efectivamente, esto es lo que yo necesito. Por eso, hermano, tenemos que sembrar la semilla del Evangelio y la base es arrepiéntete, arrepiéntete. Deja el camino que está y vuélvete a Dios. Dios es la solución. Dios es la solución a todos los problemas. Es la puerta a la que va a entrar una nueva vida. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso vemos que aunque la palabra, ¿verdad?, pero era dura de Juan el Bautista, pero le seguían multitudes. Amén. Cuando la predicación es ungida por el Espíritu de Dios y lleva un mensaje fundado en la palabra, el impacto que tiene es tan fuerte que estremece los corazones. Te están diciendo que realmente estás equivocado, que si sigue así vas a la perdición. Pero cuando es guiado por el Espíritu Santo y basado en la palabra, efectivamente tú tienes que decir, eso es así. Amén. Eso es así. Por eso es obra del Espíritu. Amén. Por eso es nuestro deber, como anunciadores del Evangelio, mantenernos dentro, ¿verdad?, de la autoridad de la palabra de Dios, y por eso ser siempre sensible al Espíritu Santo, a que sea el Espíritu Santo que siga haciendo la obra en nosotros, para que cuando hablemos no hablemos de nosotros mismos, sino el Espíritu Santo y su palabra. Amén. Por eso vemos que los frutos, vemos que la respuesta a ese mensaje eran multitudes. Muchos estaban despertando el espíritu que estaba dormido. Los frutos son producidos por el Espíritu. Vamos a seguir leyendo en Mateo 3, del 8 al 10. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de esta piedra. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Pues, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Amén. Así que Juan no buscaba, ¿verdad?, que tuviera millares de público, ¿verdad?, ni popularidad. Amén. La meta de Juan debe ser la nuestra. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. ¿Por qué predicaba Juan? Porque se le había dado esa misión. Amén. Él había nacido ¿para qué? Para ser ese que precedía al Salvador. Para anunciar, ¿verdad?, al que venía como ese vocero, como antes, ¿verdad?, antes de entrar el rey, siempre había uno anunciando que llega el rey, ¿verdad? Entonces todos se preparaban, todos estaban. Amén. Por eso nosotros que tenemos que decir, Cristo viene. Amén. Cristo viene. Por eso arregla tu vida, vuélvete a Dios. Amén. Seguimos siendo voceros en el desierto. Amén. Por eso nos tenemos que identificar mucho con Juan el Bautista. Amén. Y no callarnos. Pero él no quería un récord, no quería mucha popularidad. Él lo que quería era fruto digno de arrepentimiento. Amén. Porque vemos que hay fruto inmediato y visible, ¿verdad? Cuando uno confiesa, ¿verdad? Supongo que después de que predicara Juan el Bautista, dice que se querían bautizar, habría lágrimas, había confesión, había dolor, efectivamente dirían, he pecado. Amén. Pero también vemos como hay frutos que se van desarrollando, ¿verdad?, que se van haciendo con el paso del tiempo, como son, ¿verdad?, una vida santificada, una voluntad sumisa y obediente, una actitud de amor a Dios y al prójimo. Amén. Por eso yo siempre digo que toda obra del Espíritu Santo
Es un proceso. Mientras que estemos aquí, el Espíritu Santo va a seguir trabajando en nosotros. Amén. Por eso el arrepentimiento, yo me arrepiento de mis pecados. El día que decidí cambiar mi vida, yo iba para la izquierda, pero conocí a Cristo y ahora me he dado un cambio de vida. Ahora ya no quiero seguir, ya no puedo hacer lo que hacía. Ahora yo voy a hacer lo que Dios quiere que haga. Y eso es un proceso de santificación. Todos los días yo me voy arrepintiendo, todos los días yo voy cambiando. Yo el año pasado era de una manera, yo este año no puede ser igual. Y si llegamos al 2021, yo en el 2021 no puedo ser como yo era en el 2020. Amén. Amén. Pero por eso necesitamos el fruto del Espíritu, el Espíritu Santo obrando. Amén. Así que vemos como el arrepentimiento es un proceso en el cual en un punto tú te arrepientes y cambias de vida, pero ese proceso hasta llegar, ¿verdad?, a la plenitud o a la estatura del varón perfecto, es un proceso gradual. Me voy santificando, me voy acomodando más a lo que Dios me dice, mis pensamientos más cercanos a los pensamientos de Dios, cómo siento, cómo hago. Amén. Y vemos, hermano, que eso es algo maravilloso. Por eso necesitamos el Espíritu siempre. El Espíritu el que nos lleva a Cristo, el Espíritu el que nos revela a Cristo y el Espíritu el que nos sigue santificando y recordando todo lo que Cristo dijo. Amén. Por eso vemos que el arrepentimiento es el único medio para disfrutar las bendiciones de Dios y establecer con Él una nueva relación de familia. Amén. Así que la respuesta a ese llamado de arrepentimiento, los frutos de arrepentimiento, tanto instantáneos como graduales, vienen por la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué inhibe, verdad? ¿Qué resiste? El mundo, la carne y Satanás. Resiste la obra del Espíritu. Si tú sigues, ¿verdad?, en el mismo patrón de conducta, como, ¿verdad?, uno puede ver en Gálatas y Efesios la obra de la carne. ¿Cuáles son? Si tú sigues en ese mismo patrón, el Espíritu está ahí y te quiere ayudar, pero le estás dando más fortaleza a la carne. Aquel que alimente más es el que va a ser el dueño. Amén. Por eso que nos recomienda el Señor, cada día mirar más al Señor, cada día alimentarnos más de Él, Amén. cada día dejarnos más las cosas de la carne y vivir en el Espíritu. Amén. Y ya como último punto vamos a ver que la fe viene del Espíritu por la palabra, porque hemos hablado, no hemos centrado mucho en el arrepentimiento, pero algo clave en la fe. Amén. Vamos a leer Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Aleluya. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es el oír, pero ¿el oír qué? La palabra de Dios. Por eso vemos que la fe viene por el Espíritu y el Espíritu siempre que nos va a decir todo lo que yo he dicho, que es la palabra. Amén. Amén. Así que vemos que la fe no es solamente un mero conocimiento, no es solo oír, no es solo saber la Biblia, amén, sino es confianza, amén, es querer y aceptar lo que se ofrece en la promesa. A mí la palabra de Dios me dice todo lo que Él ha hecho por mí y hará, y yo lo acepto por fe, amén. Por eso es algo básico y fundamental. Por eso vamos a ver que la fe es el factor que nos inicia en el proceso de la salvación. Amén. Y tiene 3 ingredientes. La primera, el conocimiento. En griego, notitia. Es decir, noticia. ¿Cómo viene la fe? Cuando yo escucho el mensaje. Amén. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo es llamado? Las buenas nuevas. Nuevas es noticia. En inglés vemos cómo es news. Nuevo y noticia es lo mismo, un sinónimo. Amén. Entonces vemos cómo. ¿Qué es lo que tengo que escuchar? Para tener el conocimiento. Ese conocimiento que me lleve a la fe. El Evangelio. Amén. Por eso hay un versículo que dice: y mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y el pueblo y el mundo va a perecer
si nosotros no les damos la noticia? No les hacemos conocer. Amén. Ve, hermano, la responsabilidad. ¿Nos encantaría que a todos los que les predicáramos, todos se arrepintieran? Claro, porque sabemos lo que les espera y sabemos lo que le estamos presentando, que lo que le estamos presentando es la perla de gran valor. No es así, pero eso que no nos quite el ánimo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dar a conocer, dar a conocer, dar a conocer, noticia, noticia, conocimiento. Es decir, que llega a nosotros por el oír de la palabra de Dios. Otro, ¿verdad?, ingrediente de la fe es la confianza, fiducia en griego. Es una actitud de seguridad de que Dios nos llama, nos ofrece y es capaz de darnos salvación. Cuando tú le presentas a alguien la noticia, oye, ¿te has enterado? ¿Tú sabes? Ya no tienes que morir por tus pecados, tú ya eres libre. ¿Sabes qué? Aquí tendremos, hay problemas, pero ¿sabe qué? Jesucristo ya ha resuelto los problemas de la eternidad. Jesucristo es el camino hacia el Padre. Amén. Solo tienes que creer en Él, que arrepentirte. Cuando tú le presentas, ¿verdad?, el plan de salvación, llega a su oído el conocimiento, surge la confianza de decir, ¿será verdad? Amén. ¿Será verdad que hay un Dios que entregó a su Hijo por amor a mí? Que murió en la cruz y cargó mi pecado, mi deuda, y ya ha sido saldada. Ahí empieza la confianza. Porque fe viene del griego, de la palabra pistis o pisteo, que es creer, confiar y esperar. Amén. Así que yo escucho la noticia y confío que esa noticia es veraz, que lo que me están diciendo es verdad. Y por eso el tercer ingrediente de la fe, ¿qué es? Pues la aceptación, asencia. Es la capacidad de aceptar el don divino y por lo tanto ahora me adhiero, ¿verdad?, a lo que el Señor me dice y lo obedezco y le amo y le sigo. Amén. Así que, hermano, ¿cómo uno va a aceptar el mensaje si no se le predica? ¿Cómo uno va a aceptar a Jesús? ¿Cómo uno va a tener un arrepentimiento, un cambio de mente si no le presenta? Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué hace la iglesia del siglo XXI? Tiene que proclamar el arrepentimiento. Tiene que seguir dando a conocer las buenas nuevas. Amén. Además, si se presentó Jesús en la sinagoga, he venido, ¿verdad? El Espíritu está sobre mí para sanar, para predicar el año bueno y agradable del Señor. Y uno puede decir, este año es bueno, este año y el que viene y el pasado y todo es buenísimo para predicar ese mensaje del Evangelio. Así, hermano, de tú predicarlo y cuando tú también lo vives, entra esa confianza de decir, ¿será verdad? Porque, hermano, ya vimos el ejemplo, ¿verdad?, de Paco, ¿verdad?, del padre que escribió al hijo y se presentaron un montón de hijos que necesitaban, ¿verdad?, reconciliarse con el padre. Hay falta de amor. Necesitada. Amén. Y cuando tú le hablas que hay un Dios todopoderoso que dejó, ¿verdad?, lo más preciado, entregó a su hijo para salvarnos. Amén. Y hoy cuenta con nosotros para un plan aquí en la tierra. Hermano, entra esa confianza. Empiezan a creer, a confiar y a aceptar. Amén. Aceptar a Jesús como su Salvador. Aceptan ese regalo. Amén. Aceptan esa promesa de que Él ya hizo el sacrificio. Yo no veo la sangre, yo no veo la cruz, pero yo lo creo por fe. Amén. Amén. Así que es importantísimo. Por eso, hermano, vemos que el arrepentimiento y la fe van unidas. Se reclaman entre sí, uno implica al otro. Amén. Ninguno es posible sin el otro, porque se necesitan mutuamente para accionar. ¿Por qué? Porque el hombre que se aleja del pecado, es decir, que se arrepiente, es un hombre que se acerca a Dios, porque ha creído, porque tiene fe. Amén. Así que el arrepentimiento, ese cambio de mente, ese cambio de acción, es generado porque yo he creído en ese mensaje del Dios que a mí me dice, cambia, vuélvete a mí, yo te amo, te voy a hacer nueva criatura. Amén. Por eso el arrepentimiento y la fe van, hermanos, de la mano. Amén. Así que, hermanos, si, ¿verdad?, en estos últimos tiempos y más ahora, ¿verdad?, ¿cuántos mensajes? Hay que traer mensajes novedosos, mensajes, ¿verdad?, para que la iglesia se anime, mensajes para que se entretenga.
la iglesia verdadera, porque estamos viendo, ¿verdad? Todo esto es estudiar en la palabra cuál es la iglesia bíblica. Amén. Esta es la finalidad de estos estudios. Y ya hemos comprobado que el mensaje de esa iglesia bíblica es arrepentimiento y fe. Algo tan sencillo como eso. Bueno, eso es como para los recién convertidos. Amén. Pero hermano, nosotros tenemos que repetirlo todos los días. Por eso, hermano, siembre la semilla. Eche el pan sobre la agua. Amén. Lleve el mensaje. No diga este sí, a este no, o no, preséntelo. Ahora que el Espíritu Santo le revele cómo presentarlo de tal manera que sea claro. Amén. Que la gente, ¿verdad?, se interese. Porque hemos dicho que no solo es presentar unas palabras muy bien dichas. Amén. Ahora necesitamos la obra del Espíritu. Por eso usted siempre ore. Cuando siembre la semilla, cuando esté predicando, Señor, ahora revélate a su vida a través del Espíritu Santo. Amén. Revélate a su vida. Así que hemos visto arrepentimiento es cambio de mente. Fe, que es creer. Amén. Yo escucho esa noticia, confío y acepto el mensaje. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Eso es lo que nos está mandando el Señor. Amén. Si quiere usted profundice más en la vida de Juan el Bautista. ¿Para qué había venido? Para anunciar el que venía detrás de él, que era el Salvador. Y nosotros tenemos que decir, el Señor vuelve, el Señor viene pronto, arrepentido y convertido. Cambia tu estilo de vida, cambia tu manera de ser. Amén. Vuélvete a Dios. Esa es la solución. Así que, hermano, vamos a examinar también nuestros corazones, a ver si hay áreas de nuestra vida, ¿verdad?, que no, como que no hemos quedado en el arrepentimiento hace 20 años cuando nos convertimos. A lo mejor hay cosas de las que necesitamos volver a arrepentirnos, ¿verdad? Que el Espíritu tiene que volver a traer esa convicción de pecado, tiene que regenerar y tiene que decir, mira, vamos a hacerlo, ¿verdad?, a mi manera, vamos a volver. Amén. Ya no quiero que haga las cosas así. Quiero que tenga ese cambio de mentalidad. Amén. Y vamos a orar, ¿verdad?, también por nosotros, ¿verdad?, para que demos fruto digno de arrepentimiento. Para que de verdad el creer sea ese fruto, ¿verdad?, que nos trae el Espíritu Santo. Fruto digno de arrepentimiento. Que verdaderamente veamos que necesitamos de Él. Que necesitamos cambiar. Amén. Y eso no es solo para los recién convertidos, eso es para la iglesia. Porque cuando nosotros estamos en ese continuo estado de arrepentimiento y de ver que de verdad tenemos que cambiar, eso será tan fácil llevarlo a otros, será tan fácil exponerlo a otros, porque va a hablar de ti mismo. Va a hablar de lo que tú necesitas y cómo Dios te está cambiando, y eso es lo que van a ver otros. Amén. Así que, hermano, oramos, ¿verdad?, buscando ese perdón, que aumente nuestra fe y que se vean esos frutos de arrepentimiento, y sobre todo que ponga el Señor esa pasión en nosotros, que ponga, ¿verdad?, esa pasión en nosotros para seguir predicando. Nuestra misión es predicar una voz que clama en el desierto, es echar la semilla, es sembrar. Amén. Es sembrar, y que el Espíritu Santo haga la obra. Nos ponemos de pie, amén, y vamos a orar. Gracias al Todopoderoso. Padre Celestial, gracias. Gracias te damos, Dios mío, por esta tu palabra, porque este mensaje es tan necesario en estos tiempos que corren, Dios mío. En estos tiempos donde se te cambia, tergiversa o simplemente se olvida el mensaje de la palabra, Dios mío. Y tú nos has recordado que la iglesia verdadera, la iglesia primitiva, la iglesia bíblica tenía un solo mensaje: arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a mirar si hay cosas que hemos dejado ahí, Dios mío, sin arrepentimiento, Dios mío. Ayúdanos a tener fruto, Padre Santo, de arrepentimiento, Dios mío. Y ayúdanos, Señor, ponnos pasión, Dios mío, por las vidas, por la alma. Parece que están muy bien, de cara para afuera se ven mejores que nosotros, pero por dentro están tristes, están sin esperanza. Por eso ayúdanos a llevarle el mensaje de esperanza, el mensaje de fe, el mensaje que trae el cambio definitivo y verdadero, Señor. Ayúdanos para que esta iglesia siempre predique el arrepentimiento y la fe en ti, Jesús. Gracias te damos, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Aleluya. Que el Señor le bendiga. Gloria a Cristo para siempre. Aleluya.
Maravilloso el Gloria al Señor, nombre del aleluya. Señor, amén. Puede sentarse, gloria a Cristo.